Vamos a continuar con la predicación del libro de Jonás, que hemos estado estudiando las últimas semanas, y que hoy vamos a llegar al final de este libro. Vamos al capítulo 4 de Jonás. El capítulo 4, vamos a leer este capítulo completo. Vamos a leer desde el versículo 10, el último del capítulo 3, para recordar de qué estamos hablando y seguir el contexto. Entonces vamos a leer desde el 3:10 y todo el capítulo 4. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias por tu palabra que tenemos, solamente por tu misericordia, y te damos gracias que podemos leerla, y porque tú nos hablas a través de ella podemos entenderla, y pedimos que nos ayudes a entenderla. Nosotros no sabemos qué significa sin tu ayuda, sin tu espíritu. Te pedimos que nos ayudes y que esa palabra obre en nosotros para salvación y para todo lo que tú nos las das, para lo que la mandas con nosotros. Pedimos que todo sea para tu gloria, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A veces pasan cosas que no tenemos planeadas y nos causan contratiempo, nos causan pues alguna molestia, y a veces hasta nos molestamos por eso. A veces se va la luz y no habíamos guardado el trabajo en la computadora, y bueno, eso es causa de un enojo, ¿no? Que pasa, y cosas así pasan todos los días muy frecuentemente, ¿no? Al salir está una llanta del coche baja, no tiene gasolina, ya tengo prisa, y en todos los aspectos de la vida es algo como normal, ¿no? Pero a veces, como aquí vemos en este pasaje,
nos molestamos demasiado. Entonces, regresando aquí al contexto de Jonás, los habitantes de Nínive se convirtieron de su mal camino por la predicación de Jonás. Y Dios vio lo que había pasado. Y el mal que Dios dijo que les haría, no lo hizo. Jonás se apesadumbró en gran manera, en extremo, dice la palabra, y se enojó. Jonás quería que Dios hiciera lo que Jonás haría si él pudiera. Él quería, lo que él haría era que iba a destruir a Nínive. Quería que Dios no fuera como es, piadoso y misericordioso, que no hace acepción de personas. Quería que tratara a su nación, a los israelitas, con misericordia, pero a los demás no. Dios es Dios de los extranjeros, Dios de todos los seres humanos, y tiene cuidado de todos por igual. Vamos al libro de Deuteronomio 10, 17 y 18. Es algo que desde el principio los judíos sabían, desde el principio está en la palabra, y sin embargo a veces lo olvidaban porque creían que ellos eran más favorecidos por Dios y creían merecerlo. Dice Deuteronomio 10, 17 y 18: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Evidentemente que Jonás conocía esto, y ya en su oración había dicho que Dios era clemente y piadoso, pero él estaba enojado, ¿sí, no? Y en su enojo y tristeza, más por otra cosa, por el juicio que vendría sobre su patria, él se dirigió a Dios en oración en los versículos anteriores del capítulo 3, y le dijo cuál era la razón por la que él había tratado de huir a Tarsis. Precisamente porque sabía de la misericordia y de la piedad de Dios. Entonces le pidió que le quitara la vida. Eso lo hace pidiéndoselo en oración, y la respuesta que recibe a esta oración es una pregunta: ¿haces bien en enojarte tanto? Entonces, así, esto ya como contexto, y vemos en el versículo 5 lo que sigue. Dice el versículo 5 de nuestro pasaje de Jonás 4: y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Entonces vemos que la oración de Jonás, él la hizo mientras estaba dentro de la ciudad. Después de terminar su labor, la predicación que había hecho en toda la ciudad, y él tenía la seguridad, como vemos en esta oración, de que Dios tendría misericordia de Nínive. Sin embargo, tenía la esperanza de que finalmente Dios destruiría la ciudad como él quería. Después de todo, Dios le ordenó que proclamara el mensaje de la destrucción de Nínive después de 40 días. Y no podía ser que algo que Dios había dicho no se cumpliera. Tal vez con el arrepentimiento de Nínive el juicio fuera menos severo. Entonces la destrucción no sería una destrucción total. Jonás vio que el arrepentimiento de Nínive había sido profundo,
Pero también sabía que aunque haya habido arrepentimiento del pecado, siempre hay consecuencias. El pecado ofende a Dios, daña a otros y también nos daña a nosotros. Y vemos que tiene consecuencias, siempre hay efectos por el pecado. A veces no queremos verlo, pero siempre hay algo que hace el pecado. El pecado destruye y mata el alma. El principal daño lo tenemos en nosotros. Pero también sabía Jonás que muchas veces hay un castigo o una disciplina de parte de Dios después del arrepentimiento. Este castigo sirve como advertencia, es para corrección, pero también sirve para advertir, para que haya temor de Dios, que no pensemos que podemos pecar, nos arrepentimos y no pasa nada. Vamos a ver el caso de David en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 13 y 14. En este pasaje es cuando el profeta Natán va a hablar con él después de su pecado con Betsabé. Y aquí lo que vemos que él se arrepintió, pero de todos modos él tiene una disciplina, un castigo de parte de Dios. Dice este pasaje: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aún después del arrepentimiento, a veces hay una disciplina de parte de Dios. Pues con este pensamiento que tenía Jonás de que aunque ellos se habían arrepentido, todavía Dios podía castigarlos. Posteriormente él sale de la ciudad, pues era destruida, él no quería estar ahí cuando sucedía. Podía venir un terremoto, podía caer fuego, como ocurrió con la ciudad de Sodoma. Entonces hizo su enramada, su cobertizo, y ahí se quedaría esperando, observando a que se cumplieran los 40 días que había profetizado. De cualquier manera, él tenía la esperanza de ver juzgada a Nínive, que era ciudad enemiga de su nación. En el tiempo de Cristo, los fariseos y los escribas se disgustaban por la salvación de los gentiles, como Jonás lo había hecho con la salvación de Nínive. Pero Cristo no vino a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pecadores de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las razas. Y precisamente por eso es que nosotros estamos hoy aquí. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10, versículos 34 a 36. Cuando Pedro, este pasaje es cuando Pedro va a llevar el evangelio a Cornelio, después de ser convencido por Dios. Hechos 10, 34 a 36, de que él no hace acepción de personas, que no distingue entre una persona y otra para llevar el evangelio y para ofrecer su misericordia. Dicen estos versículos: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Pero Jonás, en su enojo y en su tristeza,
él se dirigió al oriente de la ciudad. Él desde Israel, que estaba al occidente, llegó a Nínive, predicó en toda ella y siguiendo la dirección en la que iba, se fue hacia el oriente. En esa región corresponde a lo que hoy es Irak. Es un clima muy cálido. Es una región semidesértica, con un sol muy fuerte, muy candente. No hay sombras, hay muy pocos árboles. Pero Jonás buscó ramas, hojas, lo que encontró para construir una enramada, un cobertizo, un techo que se hizo, algo que le hiciera sombra. Y se sentó a observar la ciudad con la esperanza de que Dios no tuviera misericordia de ella. Lo contrario al rey de Nínive, que él se sentó entre ceniza, pidió que clamaran a Dios, que hicieran ayuno esos 40 días, esperando que Dios tuviera misericordia. Jonás se pone a la sombra, esperando que Dios no tenga misericordia. Dice el versículo 6: y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pues aquí podemos ver un primer punto. Todo lo que tenemos viene de Dios. Todo viene de Dios. Jonás hizo algo que lo cubriera del sol, pero el calor era de todos modos insoportable. A veces oímos hablar de que la temperatura de tantos grados a la sombra, ¿no? Mostrando que pues en el sol era todavía más fuerte, ¿no? Pues Jonás está a la sombra, pero también el calor es muy fuerte. Y Dios usó todas las circunstancias para darle una lección al profeta. Preparó una planta, dice una calabacera, pero una planta. Otras versiones traducen esto como una planta de ricino o como una hiedra, pero bueno, en realidad la especie no importa. Era una planta que creció de una manera extraordinaria y también extraordinariamente rápida, de tal manera que cubrió la enramada de Jonás. Se la tapó así con follaje, algo pues extraordinario, ¿no? Creció en una sola noche, como vamos a leer un poco más adelante. El pasaje dice que Dios preparó la calabacera, creció encima de la enramada de Jonás, de manera que le dio una sombra protectora que lo libró de su malestar, del calor, de pues todo el extremo que estaba ahí. Lo importante fue que la calabacera fue provista por Dios para darle sombra a su siervo. El pez que Dios preparó lo salvó de una muerte segura en el mar, y la calabacera que Dios preparó le da una sombra en el desierto. Cuando las hojas de la enramada que él hizo se van resecando por el sol, pues se va disminuyendo la eficacia de su cobertizo. Las dos son provisiones milagrosas de parte de Dios. Por mucho que pueda crecer una planta, no puede cubrir en un solo día pues una enramada, ¿no? Algo así, con follaje y todo, mucha sombra. Una planta viva es un perfecto refugio en el desierto. Pues hemos oído que hay palmeras en el desierto, ¿no? Cuando hay varias, pues sí que es un oasis
una sombra en medio del desierto. Entonces, ahí tiene Jonás este refugio y se alegra mucho. Él disfruta de una comodidad inesperada que lo hace olvidarse de su enojo, de su tristeza, y hasta le da alegría. Aquí vemos al profeta gozoso, feliz. Jonás no quiere entender que todo lo ha hecho Dios para que él esté ahí en ese momento y en esas circunstancias. Hizo que encontrara un barco cuando él fue al puerto de Jope. Hizo que hubiera una tempestad por medio de un viento que él mandó. Después hizo que la suerte cayera sobre él y para que así los marineros lo echaran al mar. Hizo que un gran pez lo salvara de morir ahogado y hizo que 3 días después lo vomitara en tierra firme. Ahora ha preparado una calabacera para hacer entrar en razón a Jonás, tratándolo con mucha paciencia y misericordia. Jonás había hecho la enramada y con su esfuerzo, con su trabajo, encontrando con qué hacerla, buscándolo, pero su utilidad fue limitada. Dios le dio una calabacera que lo protege del calor y del sol. Era lo que necesitaba y se puso feliz. Antes se había enojado hasta el extremo por la salvación de los ninivitas y ahora, con un refugio repentino que le sirve para quedarse mirando lo que va a pasar con la ciudad, como él pensaba que iba a ser, se alegra de sobremanera. Piensa que Dios está de su lado, que Dios lo está favoreciendo su plan. Ahora puede quedarse ahí cómodamente. Dice el versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Nuevamente Dios preparó algo. Ahora era un gusano que atacó la planta y se secó. Nada ocurre por casualidad, más bien todo ocurre con un propósito. También de una manera milagrosa, el gusano causa que la planta se seque de inmediato, algo que no ocurre normalmente. Le cae una plaga a una planta y pasa un tiempo antes de que se destruya la planta. El gusano que Dios preparó no es un gusano común, como tampoco lo era la calabacera. Era un gusano, o más bien una especie de gusano muy especial que atacó la calabacera para destruirla en una sola noche. Una planta muy grande la va a destruir totalmente. Dios usa los medios naturales para hacer lo que desea. Cuando hace algo que no ocurre normalmente, Él generalmente no se aparta de los medios naturales, aunque Él lo puede hacer, Él puede crear de la nada lo que quiera, pero Él generalmente usa la natural, lo que ya existe, los medios naturales, para dar carne suficiente a su pueblo en medio del desierto. Él usó un viento fuerte que trajo una gran cantidad de codornices. Muchas veces hay viento, pero no trae codornices. Fue un milagro de Dios. Usó el viento para traer codornices que también estaban en otro lugar, estaban muy lejos. Dios usa
medios de la naturaleza para hacer lo que desea. De manera que quien no quiere ver la mano de Dios en todo lo que ocurre, puede tener una explicación para hacer ver el milagro como una casualidad o como algo que de todas maneras hubiera ocurrido. Así hay quienes quieren explicar la creación de esta manera. También la separación de las aguas del mar para que cruzara el pueblo, o las sanaciones y todos los milagros que hizo Cristo. Buscan una explicación que llaman científica para justificar su incredulidad. Pero todo ocurre de acuerdo al plan eterno de Dios, a su decreto. Nada ocurre sin su consentimiento. Ni siquiera cae un pajarillo en tierra aparte de la voluntad de Dios, como dice el Evangelio de Mateo 10:29, dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Algo tan pequeño como un gusano acabó con la calabacera que le había causado tanta alegría a Jonás. A veces se necesita de muy poco para reducir las comodidades que tenemos. Como comentábamos al principio, la descompostura de algo o la rotura de alguna cosa se rompe y podemos tener descontento, pero que ocurran cosas así no quiere decir que Dios está en nuestra contra. No podemos juzgar a Dios por las circunstancias. La disposición que Dios tiene para con nosotros la ha mostrado en la cruz de Jesucristo. Nuestra parte es aferrarnos a esa revelación por la fe, sin importar lo difícil que pueda ser la realidad que estemos viviendo. La providencia de Dios está más allá de lo que podemos entender y comprender. Es tan complejo que tratar de explicar lo que pasa, si Dios está a nuestro favor, nuestra contra es el necio. Vamos a un pasaje en Eclesiastés capítulo 9. Vamos a leer los versículos 1 y 2 primero y después el 11. Muchas veces vemos que pasan cosas que no consideramos ni lógicas ni justas y pensamos que hay injusticia en lo que pasa, pero la verdadera disposición de Cristo y su benevolencia, el amor de Dios, lo vemos en la cruz, no en lo que nos pase. Dice este pasaje, hablando Salomón: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos, todo acontece de la misma manera a todos, un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. El versículo 11: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Todo está en manos de Dios. Dios
controla todo. Y esto nos lleva al segundo punto: Dios da y Dios quita. El versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. El motivo de la alegría de Jonás duró muy poco. La calabacera se secó y Dios preparó algo más. Esta vez un viento, dice un recio viento, que traía calor del desierto. Era un viento fuerte y seco. Es un viento, ese viento del desierto que seca hasta la humedad de la piel, se la deja reseca, entonces se deshidrata, además del sol, ¿no? Por eso los que van ahí en el desierto perdidos, pues están en una condición, en verdad, de mucha necesidad y dolor. Nuevamente vemos que nada escapa del control de Dios. El viento no viene de improviso, no viene por sí mismo. Anteriormente Dios había lanzado un fuerte viento en el mar que levantó la tempestad, que estuvo a punto de hundir el barco en el que iba Jonás. Es verdad que en la naturaleza hay causas de que el aire esté en calma y empiece a moverse y a correr en cierta dirección. Pero es el propósito de Dios el que gobierna estas causas, de modo que la naturaleza sigue la dirección que marca la voluntad divina. Que este viento fuera preparado por Dios, como todas las cosas que vimos antes, nos indica que no era un viento común, como el que en la providencia se levanta todos los días. Era como todas las cosas que Dios preparó y que Jonás describe en el libro, algo extraordinario, algo que no ocurre normalmente, algo milagroso, y con un fin específico para Jonás y para la señal que Dios está dando a través del profeta Jonás. Sin la protección de la calabacera, el recio viento lo dejó sin el refugio que había hecho. El viento, pues, como si fuera un viento recio, un viento fuerte, pues fácilmente se llevó el refugio de Jonás. El sol le daba de lleno en su cabeza, se estaba insolando, se sentía tan mal que prefería morir que estar pues sufriendo esa terrible sed, ese calor. De una alegría muy grande por el refugio inesperado, contra el sol también en extremo fuerte, pasó a tener un gran malestar. En esto vemos que su estado de tristeza y enojo gobernaban sus emociones. Al llegar el malestar, no oró como la primera vez. Él deseó la muerte para él. El contratiempo que experimentaba lo lleva otra vez a un estado de ánimo como el que tenía cuando salió de la ciudad o antes de salir de la ciudad. Pero en ese momento el motivo era un motivo, podemos decir, relativamente insignificante: la destrucción de una calabacera. Ahora su tristeza y su enojo inicial tienen una causa doble: su angustia por su pueblo, que iba a ser juzgado, y su gran malestar por el calor y el sol. En su desesperación, este malestar lo hace desear la muerte.
igual que Elías cuando pensó que lo que hacía no servía para nada. Después de tanto de lo que he hecho, no sirven las cosas. ¿Sí? A veces nos puede llegar a nosotros también un desánimo, y tanto esfuerzo y tanto que he hecho para nada. Sí, vamos a recordar nada más este pasaje en 1 de Reyes 19:4. Elías, después de haber derrotado a los profetas de Baal, es amenazado de muerte por la reina, y entonces él se desanima y desea la muerte. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. De una manera parecida, Jonás pensaba que lo que había hecho no le servía a su nación. De todos modos iba a venir un juicio sobre ellos. Había fracasado en convencer a Dios para que destruyera Nínive. No lo había logrado ni aún con su enojo. Sus esperanzas de estar cómodo, de su bienestar, se habían terminado. La misericordia temporal que había gozado con la calabacera se había terminado para él. El celo de Jonás era contra Nínive, que representan a los gentiles, y Dios quería enseñarle algo. Vamos al versículo 9 de nuestro pasaje. Dice: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Al ver Dios la reacción de Jonás con la destrucción de la calabacera, le repite la pregunta que le había hecho antes: ¿haces bien en enojarte tanto? Al principio su enojo fue por el perdón de Nínive. Ahora su enojo se debe a la destrucción de la calabacera. La pregunta lo tiene que hacer pensar y reflexionar acerca de sus emociones y de sus motivos. Su primer deseo era el bienestar y la supervivencia de su nación por encima de cualquier otra cosa, aún a costa de la destrucción de otras naciones, como esta nación de los asirios, que eran enemigos poderosos de su nación. No le importaba lo que Dios hiciera, ni lo que Dios estuviera haciendo. Él lo único que quiere es el bienestar de su nación, con la posibilidad de un futuro juicio contra ella, por medio de sus enemigos, a los que quiere ver destruidos. Pide la muerte, pide morir. Su amor hacia su nación para él es una justificación suficiente para su deseo de morir y para su enojo. Es algo así como dijéramos un patriota que quiere a su patria más que cualquier cosa. Él se alegró mucho con una planta, y cuando le es quitada se enoja, pero al grado de hasta desear la muerte. Lo mismo que deseaba por amor a su nación. Jonás había cumplido con la misión que Dios le había dado. Había predicado el mensaje que Dios le dio para Nínive. Si en apariencia él estaba obedeciendo a Dios, estaba cumpliendo con la voluntad de Dios, pero él no buscaba la gloria de Dios, buscaba un fin propio. Servir así no es servir a Dios. Miles
En la ciudad se habían arrepentido y en lugar de alegrarse por ese milagro que Dios había hecho, se apesadumbró y se enojó. Todo lo que Dios había hecho era precisamente para el arrepentimiento de la ciudad de Nínive. A Jonás no le importaba, quería que su deseo se cumpliera. Él no estaba sirviendo a Dios. Si muchas veces nosotros podemos estar haciendo cosas pensando que estamos obedeciendo a Dios, pensando que estamos siguiendo su voluntad, pero tenemos algo, lo hacemos para nosotros, por algún motivo oculto. Dice Filipenses 2:21, si quieren vamos ahí para verlo. Filipenses 2:21. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Jonás quería algo que él quería un fin propio. Entonces, ahora con algo que no es tan importante como una nación, era solamente una planta que le daba cierta comodidad, apareció de repente y se alegra, se entristece muy pronto cuando desaparece. No ha aprendido a tomar las cosas con moderación. Así son las cosas de este mundo. Cuando adquirimos algo nuevo, algo que deseábamos, algo que no teníamos, nos parece grandioso y nos alegramos. Pensamos que nos va a durar y a servir para siempre. Pero si se pierde de repente, nos entristecemos y nos enojamos. Eso demuestra que nuestro gozo y nuestra satisfacción están en las cosas y no en Dios. Las cosas materiales, Dios las hizo para satisfacer las necesidades del hombre. Vamos a Génesis capítulo 2, versículos 8 y la primera parte del 9. De lo que Dios hizo, lo hizo para que el hombre pudiera cubrir sus necesidades. Ese es el motivo por el que las haya hecho. Dice aquí: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Pero el gozo y la satisfacción del hombre estaban en Dios. No necesitaban las cosas materiales para su deleite. Con el pecado, el hombre perdió lo único que podía satisfacerlo plenamente y buscó en las cosas su satisfacción. Quiso ser como Dios y pecó. A partir de ahí se ha alegrado por las cosas materiales. Disfruta de esas cosas que le son necesarias, pero no pueden ser un sustituto de Dios. Pero el hombre en su pecado busca consuelo y satisfacción en estas cosas. Busca consuelo y satisfacción en el mundo natural, el mundo material, porque no tiene a Dios. Cuando el hombre satisface alguna necesidad, quiere satisfacerla
de una mejor manera, para tener más satisfacción. Si ya tiene un techo, deseará uno de más calidad o más grande. Si ya tiene un medio de comunicación, espera uno mejor, más moderno. Si ya tiene un auto, pues quiere uno nuevo. Si ya tiene uno nuevo con chofer, si ya lo tiene, pues un helicóptero, como se puso de moda en estos últimos días. Y podemos decir lo mismo con la ropa, con la comida, con todas las cosas materiales, que sí satisfacen una necesidad, pero si tenemos demasiado gozo en eso, no digo que vayamos a comer nada más verduras hervidas, pero a veces sí buscamos mucha sofisticación en las cosas, y mientras más estamos atrapados en querer satisfacer en las cosas nuestras necesidades, pero más que eso tener gozo y la satisfacción en las cosas. La raíz de la codicia es tener la satisfacción y el gozo puesto en las cosas materiales. Por eso el hombre desea lo que no tiene. Piensa que si lo tiene tendrá alegría y tendrá satisfacción. Una persona que ha conocido a Cristo, una persona que tiene a Dios, deja de lado las cosas materiales. Sabe que Dios tiene cuidado de sus necesidades y que lo importante es Dios mismo. Si vemos a Abraham, lo recordamos ahí en la Escritura, que tenía mucha riqueza, pero nunca tuvo una posesión. Él no vivió en casas, él vivía en tiendas, en tabernáculos. Él sabía que estaba aquí de paso. No, su satisfacción no estaba en eso. Vio el valle hacia la ciudad de Sodoma verde y escogió por Dios. No prefirió lo material. Su gozo estaba en Dios. La actitud de una persona que tiene a Dios es la que tuvo Job ante la pérdida de todos sus bienes materiales y aún ante la pérdida de sus hijos. Vamos al libro de Job, capítulo 1, versículo 21. Job acababa de pasar por una pérdida terrible, económica, y no solo eso, de sus hijos, hasta de su salud, y así es como dice Job. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Si tienes tristeza por haber perdido algo material, o si sientes que necesitas tener ciertas cosas que no tienes para ser feliz, para estar satisfecho, así tener gozo en la vida, vivirás por las cosas del mundo y para las cosas del mundo. Tu esperanza está puesta en los bienes materiales y no en Dios. Pueden ser cosas no pecaminosas, cosas que necesitamos, pero en ellas no está el gozo. Bueno, y peor, sí pueden ser también cosas pecaminosas. Alguien encuentra satisfacción y gozo, o peca precisamente porque quiere tener satisfacción en esas cosas. En la pornografía se busca satisfacción, se puede buscar en el alcohol, en las drogas, en cosas que sí son pecaminosas, pero también cosas que no necesariamente son malas en sí. La música, por ejemplo, pero hay gente que su gozo y su satisfacción está en la música, en las cosas. Si es así para ti, no has creído a Dios.
no has confiado en Jesucristo, aún confías en lo que logres tener, confías en el mundo. No es en lo que tengas o en lo que logres en tu vida lo que hace que tenga sentido. Es por la gracia de Dios que nos ha dado a Cristo. No necesitas algo que no tienes. No necesitas algo mejor de lo que tienes ahora. No necesitas posesiones. No necesitas tener un negocio o un trabajo mejor. Necesitas a Cristo. Confía en Cristo. Solo en Él podemos tener gozo y satisfacción completos. En Él somos aceptados por Dios. En Él tenemos perdón de pecados. Arrepiéntete y ven a Cristo. Dice Efesios capítulo 1 versículos 6 y 7. Efesios capítulo 1 versículos 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es por la gracia de Dios que todo tiene sentido, es por Dios mismo. Los deseos de Jonás estaban antes que los de Dios. Por eso, al ver que sus deseos no se van a cumplir, quiere morir. Las cosas del mundo y las suyas propias eran las que le daban a él gozo y satisfacción. Una planta y su plan, que era la prosperidad de su pueblo. Aquí llegamos a la conclusión, el punto final, el punto 3. Dios siempre hace lo correcto. Vamos a los versículos 10 y 11 de nuestro pasaje en Jonás. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche creció, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad en donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios demuestra a Jonás la necedad al tener compasión de una planta y ser indiferente a la destrucción de miles de personas y también de muchos animales. Jonás no tuvo ninguna participación en la creación, en el crecimiento de la planta, ni siquiera la sembró. Dios la preparó, la hizo crecer en una sola noche y la puso en el lugar exacto para darle la sombra que necesitaba. Dios es el dueño de la planta, tiene todo el derecho de quitársela cuando quiera. Jonás no hizo nada para que la planta estuviera ahí, no tiene ningún derecho sobre ella. La planta duró muy poco tiempo, era una cosa de relativamente poco valor. Jonás tampoco hizo la ciudad, no tuvo nada que ver con la prosperidad y el gran lujo que tenía esa ciudad, ni con lo que era. Dios hizo todas esas personas que estaban en la ciudad, les dio vida, son almas inmortales, y muchos de ellos se arrepintieron. Si la ciudad fuera destruida, estas personas que se arrepintieron también perecerían. Además, dice, había 120,000 niños pequeños que no pueden distinguir cuál es
su mano izquierda y su mano derecha, y muchos animales que también Dios había creado. Como dijo Jonás en su oración, Dios es clemente y misericordioso, piadoso. Vamos a Génesis 18, 23 a 26. Como también mencionamos antes, Dios no hace excepción de personas. Y Dios es Dios de todos. No trata con más justicia, con más misericordia a unos que a otros. A los que se han arrepentido, Dios va a tener misericordia de ellos por su gracia. Dice este pasaje antes de la destrucción de la ciudad de Sodoma: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y en estos momentos de Jonás ahí en el desierto, él tenía la necesidad de la sombra de la calabacera. En otro tiempo, pues no necesitaba nada de esta sombra ni de la calabacera, pero ahora la necesitaba para su comodidad y hasta para su supervivencia. Nínive, como ciudad, le cree a Dios, se vuelve a Él y le teme, y Dios actúa correctamente. Es justo en compadecerse, se lo hace saber a Jonás. Es justo con tener misericordia de miles de personas. Para Él las almas son de mucho valor, mucho mayor valor que una planta. Eso también es para nosotros, como lo dijo Cristo, dice en Mateo 10:31, después de decir que ni un solo pajarillo cae en tierra y que hasta los cabellos que tenemos están todos contados, aunque sean pocos en caso de algunos. Dice Mateo 10:31: así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios le da una lección a Jonás. La lección es que Él no quiso la destrucción de una planta, pero quiere la destrucción de una ciudad. Dios tiene compasión aún del pecador. No la debemos tener nosotros, así como Jonás la debía tener. Israel ha sufrido juicios, muchos juicios, y cuando termine el juicio regresa a la apostasía. No van a despertar porque Nínive se ha destruido. El arrepentimiento de la pagana Nínive y el perdón de Dios los puede usar para provocar a celos a Israel, y esos celos pueden llevar a Israel al arrepentimiento. Jonás no puede reprochar a Dios por salvar a los ninivitas. Es lo mismo que él quiere hacer con los israelitas. ¿Por qué no siente compasión por Nínive como la siente por la planta? Si se entristece y se enoja por la destrucción de un pueblo rebelde como Israel, que no hace caso a las advertencias de juicio, no puede reclamarle a Dios que tenga misericordia de un pueblo arrepentido.
Después de la respuesta de Dios, de la elección de Dios, no hay nada que responder. Jonás se queda en silencio ante la pregunta de Dios. Dios hace lo correcto. Haga lo que haga, es lo correcto. Dios hace lo correcto al tener misericordia. Dios le dio a Jonás una planta para su bienestar físico. Se la quitó para su bienestar espiritual, para que entendiera la compasión que Dios tiene por el pecador. Con Jonás y con nosotros, Dios siempre hace lo correcto. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu palabra y te pedimos nuevamente que tú la apliques a nosotros, que podamos ver en ti el gozo, la satisfacción. Es muy fácil que caigamos en la trampa de las cosas que nos ofrece el mundo, de las cosas materiales, porque somos nosotros también materia, pero que pongamos nuestros ojos, nuestros tesoros ahí donde no pueden ser robados, que nuestro tesoro seas tú, que nuestro gozo esté en ti, que nuestro gozo esté en el cielo, en Cristo que viene, que va a venir por nosotros, para llevarnos donde debe estar nuestro corazón, en su tesoro. Obra tú en nosotros, Padre, abre nuestros ojos ciegos, que los quitemos de donde no deben estar y los pongamos solamente en Cristo y en ti. Y pedimos que sea para tu gloria, lo pedimos por Cristo.